Amigos, amigas, muy buenos días. Un gusto saludarles en este miércoles mitad de semana. Pues quisiera empezar este punto G Express dándoles una buena noticia. Como les he comentado en esta semana, seguimos el caso, hicimos la denuncia en Visionarias acerca de la captura ilegal de dos ecuatorianos, el secuestro por parte del gobierno venezolano de dos ecuatorianos allá en Venezuela. Los tenían los tienen retenidos o los tuvieron retenidos durante casi un año en diferentes cárceles. ¿Qué ha pasado como novedad? Que uno de ellos, Rolando Peñalosa, les he contado esta semana que logró liberarse este fin de semana colándose en un grupo de colombianos que fueron liberados por el gobierno venezolano tras la gestión del gobierno colombiano a favor de sus compatriotas. Sin embargo, ustedes saben que Petro y Maduro, pues sí se llevan bien. Nosotros, en cambio, tenemos cortadas todas las relaciones. Sin embargo, luego de vivir un infierno total, Rolando Peñalosa logró colarse en este grupo de colombianos y ser el liberado número 18 entre 17 colombianos, él, el número 18, logró cambiarse el apellido. Realmente no conocemos los detalles de cómo lo hizo, pero logró colarse en esta lista y finalmente ser liberado. Cruzó la frontera venezolana, llegó a Cúcuta, allí los colombianos se dan cuenta que no es colombiano, que es ecuatoriano, sin embargo deciden darle una mano, ayudarle, verificar su documentación y el fin de semana llegó ya a Quito por sus propios medios a reencontrarse con su familia, luego de un año de estar retenido, incomunicado con su familia, sin acceso a la justicia, sin la posibilidad de tener un abogado que lo defienda en una causa en donde estaba acusado de espía, no sé de qué le acusaban, y sin ninguna prueba. Ahora está libre y la buena noticia que les quiero contar es que pues Rolando es policía y pues cruzó la frontera un poco buscando un título profesional luego de haber culminado una carrera en un instituto venezolano avalado por la Policía Nacional y que no le entregaba su título de abogado. Cruza la frontera para ver qué pasó con su título, lo agarra el SEBIN, lo mete preso y hasta el son de hoy no se sabía absolutamente nada de él. En la mitad del año de haber estado prácticamente secuestrado por el gobierno venezolano, le dieron de baja en la Policía Nacional, pues no sabían qué era de él ni qué había pasado con él, no había absolutamente ningún dato, y ahora que se logró colarse en este grupo colombianos y recuperar su libertad, se ha presentado ante la Policía Nacional. En este momento se están estudiando sus documentos, su caso, y pues hay una gran y alta posibilidad de que pueda reingresar a las filas de la Policía Nacional, lo cual me alegra mucho. Enhorabuena que la Policía Nacional reconozca la valentía de este ecuatoriano que ha resistido un año de vivir un infierno lleno de torturas, aislamiento y una serie de cosas que en algo ya me ha podido contar su familia y que ahora está de regreso en nuestro país dispuesto a seguir pues luchando por la seguridad de los ecuatorianos. Así que están esperando todavía una respuesta y yo confío en que sea positiva y Rolando pueda volver a recuperar sus días, su carrera. Ahí tenemos Rolando antes de ser secuestrado. Y lo que ustedes ven, una persona que ha perdido cualquier cantidad de peso luego de vivir esta tortura. Nos queda todavía seguir peleando por Luis Landázuri León. Luis Landázuri León es el otro ecuatoriano que también tiene más o menos el mismo tiempo secuestrado y tenemos la fotografía de Luis Landázuri que todavía sigue en una cárcel en Venezuela, sí está en contacto con su madre, vive en Pastaza, aquí en el Ecuador y tiene toda la esperanza de que después de que se logró Rolando logró recuperar su libertad, el gobierno ecuatoriano puede hacer algo más para lograr también la liberación de Luis Landázuri León, que sigue en una cárcel ahí en Caracas y no ha podido recuperar su libertad. Misma situación, no ha tenido acceso a abogados, nada, acusado de espía, de haber cruzado la frontera para hacerle daño al gobierno de Venezuela, sin ninguna prueba, condenado a 30 años de cárcel sin ninguna prueba en la mitad. Así que, pues ahí nos queda pendiente todavía ese caso. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia.
Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Bienvenidos a Cuenca, Ciudad Premium. Prepara tus sentidos para descubrir Cuenca, la ciudad premium. Enamórate de su arquitectura colonial. Camina por sus calles adoquinadas y seguras mientras disfrutas de la calidez de su gente. Vive su cultura en cada rincón. Despierta tus sentidos con lo mejor de nuestra gastronomía. Admira sus 4 ríos que abrazan una ciudad de encanto. Cuenca es la experiencia que mereces vivir. Haz tus maletas, que la ciudad premium te espera. Pacífico, tu banco. Atención, el nuevo Ecuador ha llegado a tu comunidad, porque ahora los servicios del Estado no te esperan, te buscan. Cedulación, atención médica gratuita, bonos, ayudas técnicas, kits productivos, conectividad, formación y oportunidades reales que transforman vidas y construyen futuro. Brigadas Sociales del Nuevo Ecuador. Revisa el calendario de visitas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Servicios de calidad, ahora, en la puerta de tu casa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3175. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Tu voto por Ecuador para elegir el país que queremos. Ven y decide en el Referéndum y Consulta Popular 2025 este domingo 16 de noviembre. Recuerda que debes marcar en la papeleta únicamente la opción de tu preferencia, en las 3 preguntas de referéndum y en la pregunta de consulta popular. Si escoges más de una opción en cada pregunta, anularás tu voto. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC, La Naranja EC, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos.
Durante las últimas horas se ha empezado a conversar y analizar, sobre todo en medio de distintos analistas y expertos de la opinión pública, qué hacer con el Seguro Social. El presidente de la República ha planteado la posibilidad de que el IES deje de ser un prestador de salud y se concentre en la naturaleza de un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la administración de las pensiones, de garantizar la jubilación de los afiliados al Seguro Social. En algún momento, en el gobierno de Guillermo Lasso, se conformó una comisión de expertos, especialistas, economistas, actuarios, en definitiva, personas que tenían experiencia y que podían aportar con grandes ideas para salvar al Seguro Social. Y se concentraron justamente en hacer una reforma al sistema de pensiones. De esa comisión formó parte Augusto de la Torre, a quien invitamos esta mañana. Augusto, muy buenos días y bienvenido. Quisiera conocer y al grano su planteamiento sobre esta idea que ya plantea de frente el presidente de la República, la idea de separar el servicio de salud del sistema de pensiones en el Seguro Social. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Me parece a mí que la idea que el presidente ha puesto sobre la mesa es una muy buena idea, conceptualmente y desde el punto de la política pública. Recordarás tú, Janet, quizás que la comisión que a mí me tocó coordinar ya había propuesto la idea de separar pensiones de salud y crear directorios especializados y separados, uno para pensiones y cesantía y desempleo y otro para salud y riesgos de trabajo. La idea detrás de eso fundamental es que son dos temas de política pública tan distintos que requieren experticias muy diversas. La propuesta del presidente va más allá y no solo propone separar pensiones de salud, sino concentrar la política de salud pública en un solo punto, a saber, el Ministerio de Salud. Esa idea la Comisión no la propuso porque para poder implementarla se necesita una reforma constitucional. La Constitución actual menciona al IES como proveedor de seguros de salud para sus afiliados. Entonces, una nueva constitución o una reforma constitucional tendría que abrir el espacio para rediseñar el modelo de salud pública y concentrarla eventualmente en el Ministerio de Salud. La idea es impecable desde el punto de vista económico, porque los mejores sistemas de salud pública del mundo típicamente se organizan en torno a un solo asegurador público médico. Y ese gran asegurador público para toda la nación, que aglomera todos los riesgos de salud de la población, de los más enfermos, menos enfermos, sanos, viejos, jóvenes, aglomera bien los riesgos, los puede diversificar, y típicamente el gran asegurador nacional, digámoslo así, organiza la prestación de servicios de salud a través de una red bien armada de prestadores de servicios, de hospitales, de laboratorios, de centros médicos, que bien puede ser una red público-privada. Por ejemplo, los centros de salud en las pequeñas ciudades del Ecuador tendrían que ser públicos, pero los grandes hospitales especializados a través de los cuales se ofrecen servicios, digamos, de alta cirugía, podrían ser privados, pero parte de esta gran red de prestadores de servicios de salud. Ese concepto es el que está dominando el mundo. El gran asegurador nacional puede además mejorar la calidad de la prestación de servicios porque puede hacer contratos basados en calidad, puede bajar los precios de las medicinas, puede poner tarifarios para distintos servicios de salud. Entonces hay muchas ventajas de organizarlo así. Sí. Pero el diablo está en los detalles. Claro. Entonces vamos analizando justamente esos detalles, porque digamos, usted dice, la idea es impecable, porque técnica y económicamente es una forma de salvar el sistema de pensiones, que es en últimas el espíritu, el corazón del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, efectivamente eso genera y plantea una preocupación de tipo social, porque ¿qué va a pasar con todas las personas que hoy se están atendiendo en sus problemas de salud en el IES y pues regresan a ver el sistema de salud pública y encuentran que está peor que el IES? Entonces, evidentemente cabe y es entendible la preocupación. Es decir, hay que resolver el problema tratando de no generar otro problema grave de tipo social, como relacionado a todas las atenciones en salud que hoy da mal que bien el Seguro Social. Entonces, empecemos por el tema técnico y luego nos concentramos en el tema social.
pero entendamos el tema técnico para que no quede esto como una propuesta netamente de tipo político, capitalista, porque ya están diciendo, no es que lo que quieren es acabar con el seguro social para privatizarlo y que alguien lucre de todo lo que hay alrededor del seguro social. Entonces, técnicamente, ¿por qué es impecable, como usted lo calificó, la idea de separar los dos servicios? Bueno, porque son políticas públicas de naturaleza diferente y si el Estado es el responsable del sistema de salud pública, tiene que tener el espacio para organizarlo de la manera más eficiente posible, con la mejor calidad y con la mejor cobertura. Y la experiencia internacional muestra que el modelo de salud pública organizado en torno a un solo asegurador público, que asegura a todos los ciudadanos y luego se financia de una manera que podemos conversar más tarde, porque hay varias maneras, y organiza la red de prestación de servicios de salud, es una manera eficiente que puede mejorar la calidad. El gran desafío para la reforma sería convencerle a la población de que primero no va a perder ningún beneficio que ya tiene. O sea, todos los afiliados al IES tendrían que estar seguros de que van a tener los mismos beneficios que tienen ahora, pero de mejor calidad. Entonces, ¿cómo garantizar esa mejor calidad si el sistema de salud pública, que es la preocupación, no funciona? O sea, dicen, si el Ministerio de Salud no puede ahora con lo que tiene, ¿cómo va a operar con más hospitales y más responsabilidades? Yo le traslado los comentarios para poder analizarlos y quizás plantear respuestas. A ver, yo diría, los dos sistemas de salud pública que tenemos en el Ecuador, el administrado por el IES y el administrado por el Ministerio de Salud, tienen enormes problemas de deficiencias, de desperdicios, de ineficiencias, de calidad. Y en el IES además hay problemas de corrupción. Entonces, ninguno está bueno. La idea sería convencerle a los ecuatorianos que cuando unifiquemos esto y rediseñemos bien el sistema, vamos a tener una situación de salud pública mucho mejor que la que tenemos ahora. Ahora, que eso requiera grandes mejoras en las capacidades de aseguramiento médico del Ministerio de Salud es indudable. Necesitaríamos cambiar el chip de cuál es el papel del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud sería el gran asegurador nacional. Pero una cosa que los ecuatorianos tenemos que entender es que una cosa es darle un seguro médico al ciudadano, y otra cosa es prestarle el servicio. Uno es el que te da el seguro y otro es el que te pone la inyección o te pone la vacuna o te opera. Entonces, donde está la fortaleza de este modelo es que tienes un solo asegurador público. Pero la red de prestación de servicios de salud tiene que ser reorganizada usando las mejores capacidades públicas y privadas dependiendo de las necesidades y con la mayor eficiencia posible. Y eso se hace más fácil organizar cuando tienes un gran asegurador público, porque el gran asegurador puede bajar los precios de las medicinas, puede asegurarse que no haya duplicación, que no haya dos hospitales que hacen lo mismo en la misma cuadra, puede asegurarse que los laboratorios para hacer análisis de sangre están bien distribuidos geográficamente, puede asegurarse que haya centros de salud públicos gratuitos en las ciudades rurales, puede especializar a los hospitales, y decir, estos hospitales hacen grandes operaciones altas de corazón y estos hacen operaciones más rutinarias. El tema de la red de prestación de servicios de salud debe ser organizada de mejor manera. Y la idea del argumento económico es que un gran asegurador nacional, profesional, bien diseñado, puede organizar esa red de mejor manera. Que lo haga en la práctica es un asunto distinto, porque para eso se necesita una profesionalización enorme del sistema. ¿Cuál es su criterio, economista, en este momento, cuál es la situación actual del Seguro Social? Digamos, estamos ya a 2 años después del informe que ustedes presentaron, en donde ya la situación era crítica. Si más no recuerdo, en ese informe decía que los informes actuariales le dan una vida útil ya al sistema de pensiones que podría empezar a decaer en el 2025 y estirarse hasta el 2030, pero ya ningún estudio da más tiempo. Entonces, un poco analizar cuál es la situación en este momento del Seguro Social, hasta dónde aguanta antes de que explote y qué tiempo tenemos para hacer las reformas que se necesitan, principalmente para salvar, y no sé si usted se conecta con lo que yo digo, en este momento estamos entre o salvamos el sistema de salud
o salvamos el sistema de pensiones, pero ambas dentro de la misma institución ya no pueden convivir. Y la naturaleza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la población más vulnerable ahora es la de los jubilados. Entonces, tenemos que escoger. No sé si estamos en ese momento, economista, como para que la audiencia tome conciencia de en dónde estamos. No es una cuestión de voluntades o de políticas o de ideologías. En este momento la situación está ahí transparentemente crítica. Quisiera que usted la describa. Sí, o sea, veamos pensiones. Nuestro sistema de pensiones se organiza en torno a lo que se conoce como el sistema de invalidez, vejez y muerte, que está administrado por el IES. El sistema de invalidez, vejez y muerte ya no se da abasto. Se supone que ese sistema debería poder financiar a través de los aportes el 60% de las pensiones de los jubilados, y se supone que el Estado, a través de una contribución especial, financia el 40% de las pensiones. Los números son contundentes. Los aportes de los afiliados no alcanzan ya para pagar el 60% de las pensiones. Y el Estado tiene dificultades en pagar el otro 40%. Consecuencia, el sistema está empezando a perder reservas, le empieza a faltar dólares y va a llegar un punto en el que el Estado ya no pueda salir a socorrerle y no haya dólares para pagar pensiones. Ese punto podría pasar entre hoy y el 2028, digamos. Algún momento va a empezar, el ministro de Finanzas le va a decir al IES, no tengo dólares, y el IES va a decir, yo tampoco tengo dólares, no sé cómo pagar las pensiones. Para evitar que eso pase, hay que hacer una reforma estructural lo más pronto posible, ojalá a comienzos del próximo año. Eso es pensiones. Salud. Salud en el IES está quebrada. Hay ahora unos esfuerzos muy grandes que está haciendo el directorio del IES para tratar de mejorar el tema de medicinas y el tema de servicios, limpiar un poco los hospitales. Está todo eso bien, pero financieramente está quebrado. ¿Por qué? Porque el sistema, pensiones, salud, el sistema de salud administrado por el IES, se nutre de un aporte que equivale al 5,16% del sueldo. Eso va al sistema de salud. Esa prima o ese aporte, a duras penas, en verdad, no alcanza para cubrir el beneficio los beneficios de salud para el afiliado que pague ese aporte. Entonces ahí ya tenemos un problema financiero que el fisco, el MEF, tiene que cubrirlo. Segundo, el IES está obligado, por ley, a cubrir los beneficios de salud para los familiares dependientes del afiliado. Pero nunca se ajustó el aporte. Entonces el aporte fue el mismo, pero se amplió la cobertura a los familiares dependientes, y eso el sistema de salud del IES no tiene plata y le pasa la cuenta al fisco. Tercero, las enfermedades catastróficas. El IES está obligado por ley a dar servicios de salud para enfermedades catastróficas, pero no hay ningún aporte especial para eso. Todo el costo de los servicios de salud catastróficos se le pasa al fisco. Y cuarto, los jubilados ecuatorianos, que ya están jubilados, tienen el derecho a recibir servicios de salud del IES, pero no aportan nada. Claro. Entonces, ese es otro costo que se le pasa al fisco. Entonces, de facto, nuestro sistema de salud, la parte administrada por el IES, ya se ha fiscalizado. Ya es un problema fiscal, por donde le veas. Claro. Ya el instituto, que es teóricamente una institución autónoma, independiente, autosustentable, no tiene sustento. Es decir, lo de autosustentable ya no existe, no está siendo autosustentable, sino que todos los costos se los está pasando al Estado. Y esto es importante decirlo. Esos costos, lo poco o lo mucho que se paga, no lo están pagando solo los afiliados, lo estamos pagando todos los ecuatorianos, o no seamos afiliados. Entonces, esa es la realidad del seguro social. Evidentemente, es un sistema solidario, pero el sistema no está operando como debe. No está operando como debe. Quisiera hacerle unas preguntas ahí, porque los primeros en oponerse a esto, y lamentablemente me van a decir que, chuticas, que siempre vuelvo al mismo tema, pero lamentablemente hay que decirlo. Pero el seguro social siempre estuvo mal. Yo digo, del estudio que ustedes hicieron, entendí que nació torcido, nació casi que condenado a morir.
¿sí? Por todas estas teorías populistas que desde el inicio se aplicaron para crear el IES, ¿sí? Pero toda la vida estuvo mal, toda la vida fue utilizado por los gobiernos como caja chica, pero donde se produjo la debacle del Seguro Social es cuando decidieron incluir a los familiares de los afiliados sin incrementar la prima y dejar de pagar el 40% de las pensiones y además decir, señor Richard Espinosa decía que el Seguro Social tiene superávit y decidieron endeudarle al Seguro Social para construir esos mega hospitales con los cuales se tomaron fotos, hicieron fiesta, hicieron videos y se jactaron de cumplir con la seguridad universal, ¿no? La salud universal. Falso. Eso fue una fantasía. No sé si usted coincide, pero ahí fue la debacle del Seguro Social, sobre todo cuando se dejó de aportar con el 40% a las pensiones. Ahí se aceleró todo el problema. Ya se sabía, digamos, si tú ves estudios actuariales que se hacían a comienzos de los años 80, ya se anticipaba que la dinámica de largo plazo del sistema iba a ir colapsando en la medida en que la población iba envejeciendo y la expectativa de vida iba subiendo. Eso ya se sabía, pero es a partir del año 2018, 2019 que se empieza a sentir que ya no hay caja. Yo diría en los años del gobierno de Correa, como todavía éramos una población un poquito más joven, todavía lo que ingresaba al sistema de pensiones era más de lo que se necesitaba para pagar pensiones. Entonces todavía había, digamos, una caja chica contra la cual el gobierno podía endeudarse y Correa dijo, bueno, como hay un superávit, no le paguemos el 40%. Pero la demografía nos pasó factura rápido y en pocos años el número de jubilados creció muy rápidamente, el número de aportantes no creció y los jubilados que crecieron muy rápidamente viven más. Entonces sentimos que la dinámica financiera del sistema de pensiones se dio la vuelta como una tortilla de golpe y empezamos ahora en una situación en la que ya no genera superávit, ya tiene que desinvertir y conforme pasan los años y el envejecimiento y la expectativa de vida siguen avanzando, el sistema se queda corto en sus recursos. Y el fisco no le puede asistir, no tiene los recursos para asistir. Entonces vamos a necesitar, pase lo que pase, una reforma del sistema de pensiones. Para salud, el presidente ha abierto una nueva puerta. Ha dicho, ¿qué tal si hacemos todo un nuevo diseño de salud pública? Una nueva política de salud pública ecuatoriana que no nos ate a tener dos cabezas, uno en el IES y otro en el Ministerio de Salud. Ya está el IES fiscalizado en sus servicios de salud porque el fisco lleva toda esa carga. Entonces es una oportunidad para repensar el sistema. Mi única consideración, Janet, es que esto no se puede improvisar. Esto tiene una cantidad de componentes técnicos. Por ejemplo, lo más complicado es cómo organizar la red de prestación de servicios de salud. Si vas a tener un solo asegurador y si ese asegurador es del Ministerio de Salud, primero tiene que desarrollar sus capacidades de ser asegurador. Luego hay todo un tema enorme de cómo se le va a financiar al asegurador, con impuestos solamente o con impuestos y aportes. Y los aportes van a variar dependiendo de la cobertura de servicios de salud, dependiendo del deducible o no, qué van a hacer los pobres para tener acceso a los servicios de salud si se cobran primas. Entonces hay una gran cantidad de temas técnicos de diseño de un nuevo sistema de salud pública que habría que discutirlos. El presidente por el momento simplemente... Pero ¿cómo tenemos que, digamos, mirar referencias, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema en Estados Unidos, por ejemplo? El sistema de salud pública de Estados Unidos. De lo que yo entiendo, todos aportan, absolutamente toda la población económicamente activa, me imagino, aporta en un sistema solidario para atender en igual proporción a los ricos o a los pobres que necesitan el sistema. ¿No es así? A ver, te explico un poco Estados Unidos. En Estados Unidos, pensiones está administrado por una entidad pública distinta que salud. Pensiones es obligatoria. Todos los ciudadanos que trabajan tienen que aportar al sistema del Social Security y una vez que se llegan a cierta edad, se jubilan con una pensión que no es alta.
tiene un máximo de $3,300 por mes, es la máxima que puedes recibir. Entonces hay algunos ciudadanos que aportan más de lo que reciben porque tienen ese techo, y hay otros ciudadanos que reciben más de lo que aportan. Entonces el sistema de pensiones es redistributivo, le da una pensión vitalicia al ciudadano cuando se jubila, pero esa pensión está complementada con un gran sistema de ahorros para la vejez, organizado en torno a una cosa que se llama las cuentas 401k. Entonces, el típico jubilado gringo va a tener una pensión vitalicia que le dé el Social Security, con un tope de máximo 3,300 al mes o algo así, y va a tener los ahorros que fue construyendo a lo largo de su vida laboral, y la suma de los dos son su ingreso en la vejez. Salud. Salud es muy distinto. Estados Unidos tiene un sistema mucho más privado de salud. Los trabajadores activos no están obligados a aportar al sistema de salud, pero pueden cubrir sus riesgos de salud con seguros privados, y desde el tiempo de Obama se abrió una cosa que se llama Obamacare, que genera un asegurador más grande a nivel regional, al cual pueden aportar las primas la gente pobre, y si eres muy pobre, el Estado te ayuda a pagar la prima, y estás cubierto por el seguro que se llama Obamacare. Pero cuando llegas a los 65 años de edad, obligatoriamente tienes que afiliarte al seguro médico que se conoce como Medicare, que es público. Entonces, los que tenemos más de 65 años como yo, aportamos todos los meses a Medicare. Y Medicare es mi asegurador. Yo puedo complementar el seguro de Medicare con seguros privados, pero estoy obligado a ser parte de Medicare una vez que llego a los 65 años y pago una prima. Típicamente se la paga con cargo a tus ahorros o con cargo al cheque del Social Security, pero así es el sistema en Estados Unidos. Y los prestadores de servicios de salud son típicamente privados, pero están organizados por Medicare. Medicare, que es el gran asegurador, dice, yo no voy a pagar por una radiografía de los pulmones, no voy a pagar más que tanto. Entonces tú ándate a hacer la radiografía donde quieras, pero yo como asegurador solo le pago tanto al hospital. Para medicinas, Medicare hace promociones, compra en grande, baja los precios, hace promociones, trata de mantener los precios bajos. Entonces eso es lo que hace el asegurador. Eso es Estados Unidos. Canadá es más extremo. En Canadá tienes un solo asegurador público que asegura a toda la población, se financia principalmente con impuestos, pero ese gran asegurador organiza la red de prestadores de servicios de salud, que es público-privada. Entonces hay varios modelos, pero lo que yo pienso que está funcionando mejor en el mundo para pensiones son estos sistemas que te dan una pensión vitalicia como la del IBM, con un sistema reformado, y esa pensión se complementa con ahorros para la vejez. Para salud, lo que yo veo que está funcionando en el mundo son estos modelos en donde hay un gran asegurador público y una red de prestación de servicios, y el asegurador hace contratos con los prestadores de servicios y escribe los contratos para que los servicios sean de buena calidad. Por ejemplo, dice, yo trabajo con estos prestadores de servicios porque han demostrado tener buena calidad y no voy a trabajar con... ¿Cómo garantizamos un acceso, que es lo que dice la Constitución, y yo creo que no deberían cambiarlo, porque sería retroceder, ¿no es cierto? La Constitución garantiza el acceso a servicios de salud y educación gratuitas en el Ecuador, pero digamos, la justicia social determina que los que más tienen deberían pagar más, los que menos tienen deberían pagar menos, y los que no tienen no deberían pagar nada. ¿Cómo, digamos, estratificar de esa manera a la población y que eso sea una realidad? ¿Eso podría ser parte de esta nueva organización del sistema de salud? Sí, típicamente lo que los países hacen es, dicen, el gran asegurador público, que es grande y es público, cubre este conjunto de enfermedades en estos niveles, para todos, gratuitamente. Pero si alguien quiere asegurarse por encima de ese paquete, lo puede hacer pagando primas. Entonces, si por ejemplo el paquete dice, yo cubro todo esto, esto es lo básico, esto es gratis para todos. Claro, pero lo básico tiene que ser completo, ¿no? O sea, no, lo básico no es paracetamol, que es lo que están recibiendo ahora.
Lo Claro, básico, tiene que ser digamos, bien lo más armado. completo es recibir paracetamol en este momento en la salud pública. Entonces, esta reingeniería implicaría que lo básico implique un paquete de Bien armado. medicinas que atienda las enfermedades más comunes en el ecuatoriano y que además haya simplemente un sistema de salud Sin duda, preventiva, porque somos una población demasiado sin duda. enferma. Lo que acabas de Tenemos que decir, lo que dejar de acá- enfermarnos, ¿no? Lo que acabas de decir es clave. Típicamente el paquete básico que tiene que definirse por la sociedad, cuál es el paquete básico dependiendo de los recursos, pero ese paquete básico tiene que estar bien armado, tiene que ser asequible a todos, tiene que ser de buena calidad y tiene que ser ofrecido de manera transparente. Por eso la red de prestadores de servicios es lo más importante, porque yo estoy asegurado contra una operación de apendicitis, ¿ok? Estoy asegurado. Entonces, si vivo en un país que tiene varios prestadores de servicio, me voy a un hospital que me va a hacer esa operación y el hospital le va a cobrar al asegurador. Pero yo quiero irme a un hospital que me cuide bien, pues que me trate bien. Entonces, el asegurador le interesa que el servicio sea de buena calidad. Luego tienes el tema de enfermedades ya más raras, más costosas. Y entonces ahí uno puede decir, bueno, si quieres cobertura para este tipo de enfermedades, sí vas a tener que pagar una prima. Y puedes dejar un espacio para los muy pobres, que incluso los muy pobres puedan ser cubiertos por enfermedades extrasóficas en programas especiales. Aquí en Estados Unidos hay un programa especial para los muy pobres que se llama Medicare, que está hecho solo para la gente muy pobre, en donde le cubren más allá del paquete básico. Entonces, ese diseño, mira, Janet, yo no soy un experto en eso. Ese diseño va a requerir mucha energía intelectual para hacerlo bien, mucho aprendizaje de otros sistemas internacionales, mucha conversación con expertos internacionales, gran capacidad de adaptación. Lo que me parece que el presidente Noboa está haciendo es simplemente proponer sobre la mesa un gran concepto y abrir esa puerta. Pero de ahí a concretarla va a haber un gran paso. Cómo se transfieren todas estas cosas que ahora están en el IES al Ministerio de Salud, cómo se reconcilia la deuda. Hay un montón de temas operativos y de detalle enorme que requeriría bastante trabajo. Claro, pues implica un tiempo, ¿no? No es que se cambia la Constitución, porque se está proponiendo que ese cambio en la Constitución y ya todo de un plomazo va a cambiar. Se establecerá un tiempo, un proceso, mucha responsabilidad y compromiso. Termino con esto, Augusto, ya está mi siguiente invitado listo, pero para salvar el sistema de pensiones, en donde la base es que haya más afiliados jóvenes que financien la pensión de los viejos, es decir, de los jubilados, y los viejos lo digo con mucho respeto, nuestros viejos, pero eso, ¿cómo lo resolvemos? Mire, hay una idea de que si logramos reducir la informalidad y hay más afiliados y más aportantes, se soluciona el problema. No es cierto. El tener más afiliados y más formalización del trabajo ayuda mucho, pero no resuelve el problema. Hay otra idea de que si el Estado le paga al sistema de pensiones lo que le debe, se soluciona el problema. No es cierto. Que el Estado le pague al sistema de pensiones del 40% ayuda, pero no resuelve el problema, porque la raíz del problema es el envejecimiento y la expectativa de vida. Entonces, a más de tratar de formalizar al empleo, a más de resolver el problema de la deuda que el Estado tiene con el IES, se necesita hacerle un cambio a las reglas de juego del IBM. Y la comisión que yo trabajé propuso una serie de cosas. Propuso no subir la tasa de aporte, propuso no subir la edad mínima de jubilación, pero propuso cambios a los otros parámetros, al número de aportes, al número de sueldos que se toma en cuenta para aportar, la manera como se calcula la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita las tres: resolver el problema de la deuda, formalizar al trabajo a través de una reforma laboral profunda y hacer un cambio a los parámetros, a las reglas de juego del IBM. Me voy a quedar ahí, Augusto. Evidentemente es un tema que no lo vamos a poder resolver ni abordar en una sola entrevista, pero empieza el debate y empieza la discusión, porque son cosas que tenemos que pensar con miras al próximo proceso electoral. Pero la realidad que estamos enfrentando es que todos estos años que ha estado el Seguro Social, el servicio de los ecuatorianos, lo han utilizado para el populismo. Han pateado hacia adelante la solución de fondo que necesitaban los problemas, y que quizás si lo resolvían cuando empezaron los problemas, hoy no estaríamos enfrentando una situación que va a ser dolorosa
desde cualquier punto de vista, pero o lo enfrentamos ahora o vamos a tener que ver cómo explota el seguro social y los más vulnerables, que son nuestros jubilados, son los que van a pagar los platos rotos. Y eso no lo podemos permitir. Es el momento de que entendamos el problema, nos concienticemos de la realidad, conversemos y reflexionemos sobre lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, qué es lo que nos tiene en este momento, en esta situación, y nos unamos. Yo digo, la unión y el diálogo es lo único que va a resolver los problemas de fondo que tiene este país. Seguimos conversando en los próximos días. Augusto, le agradezco mucho por ayudarnos a lanzar este tema que va a ser polémico sin duda en las próximas semanas. Gracias. Muy buen día, muchas gracias. Bueno, antes de ir con mi próxima entrevista, les quiero contar un poquito sobre los Sonny Angels y los Labubus. ¿De qué tratan estos muñecos de la cultura oriental que están tan de moda? Carla Centales nos los cuenta al calor de una deliciosa tacita de café. Buen día. Te cuento un secreto, ahora ya no busco joyas ni accesorios, busco darle personalidad a mis carteras y por supuesto también a mi celular con las Labubus y los Sonny Angels. Estos muñecos se han vuelto virales y todas queremos tenerlo por su mezcla de nostalgia, ternura y además porque son coleccionables. Nacieron en Asia, pero ya conquistaron el occidente gracias a su estilo vintage y a su conexión con la cultura kawaii. Cada figura tiene un significado, algunos representan la buena suerte o la protección, lo que alimenta su fiebre en las redes sociales. En TikTok ya miles de chicos y chicas muestran sus bolsos, sus escritorios y hasta los estuches de sus celulares con estos objetos como símbolo de individualidad y humor. Ahora te pregunto, ¿incluirías un Sonny Angel o un Labubu en tus looks? ¿Qué opinas? Te leo tomando un delicioso café Buen Día. Café Buen Día, premium desde el origen. Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, lo contactamos a esta hora de la mañana para justamente hablar de otra propuesta que ha planteado y ha puesto sobre la mesa el presidente Noboa. Y es que nos está preguntando a los ecuatorianos el próximo 16 de noviembre si queremos que las bases extranjeras vuelvan al Ecuador. Y se ha planteado que esa base podría ser una base norteamericana y podría instalarse en Baltra, en donde ya estuvo en alguna ocasión. Jean-Paul, buenos días, bienvenido. Y conversemos sobre esta necesidad. Hay una necesidad de establecer bases militares como parte de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Buenos días, Daniel, qué gusto saludarte. Un saludo, dice el programa. Mira que tú lo has dicho bien, te dijiste, me parece muy bien. Es una de las opciones, pero no es la única ni tampoco será la panacea. Lo que no me gustaría es que el gobierno venda cosas que no va a poder cumplir. Es decir, el tener una base no va a solucionar completamente los problemas de violencia que tenemos. Evidentemente van a contribuir de forma importante el tema del narcotráfico, el tema de migración ilegal, que es un poco las amenazas que ve el Estado norteamericano, pero los delitos internos seguirán vigentes, ¿no? La extorsión, las vacunas, el sicariato, los secuestros son delitos que se van a mantener, haya o no haya una base. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que evidentemente el control del narcotráfico será más efectivo, con tecnología, con inteligencia, el tema de la migración ilegal también más controlada, pero tampoco podemos pretender que porque tenemos una base extranjera de cualquier país o nacionalidad, los problemas de seguridad se van a resolver. Sería realmente crear falsas expectativas que después no se van a poder demostrar justamente, ¿no? Claro, pero de todas formas, hay que entender como siempre queremos ver como los problemas aislados, y no son aislados. Los problemas, hay que darles contexto a los problemas, y definitivamente lo uno no resuelve lo otro, pero hay que poner en práctica una serie de acciones. Y en la parte, voy a decirlo, la parte gorda quizá del narcotráfico, nos queda muy grande, nos queda fuerte. Necesitamos ayuda y sobre todo necesitamos una ayuda y una colaboración solidaria y responsable, toda vez que tenemos en el mundo países del primer mundo que son los consumidores. Si no hubiera consumidores, no habría negocio del narcotráfico. Si no hay negocio del narcotráfico, no hay violencia, no hay tráfico de armas, no hay lavado de dinero, no hay microtráfico y no hay violencia en las calles. Es decir, si bien lo uno no es la solución total, pero sí es atacar
a gran parte del problema y de ahí pues hay que tomar otras acciones también. Y mira que tú lo has dicho muy bien, el tema del narcotráfico también está del lado de la demanda, entonces no tiene sentido, por ejemplo, que Trump ponga los barcos cerca de Venezuela o etcétera, si es que no se hace nada con respecto a la demanda. Mientras haya demanda, alguien lo va a producir. Simplemente lo que hay un desplazamiento de la oferta de los cultivos hacia otro país, es tan simple como eso. Entonces, por eso la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total, porque evidentemente combatimos la oferta, achicamos la oferta, pero la demanda sigue siendo alta, el precio sube y eso explica los altos niveles de violencia. Y la otra cosa, mira, que podemos hacer, pero es una solución mucho más radical, pero también implica una cooperación internacional y acuerdos regionales, es el tema de la legalización. O sea, la otra forma, ¿no es cierto?, de acabar con la violencia, los sicariatos de lavado de activos, todos los delitos que tú has señalado, es justamente ir a una reflexión regional y mundial sobre el tema de la legalización. Porque además hay que considerar que a los países ricos tampoco les interesa acabar con el narcotráfico, porque somos países donde más se lavan, ¿no? Y es una cosa muy simple, un kilo de cocaína aquí puede costar $2,000, pero ya ubicado en México cuesta 30 y en Estados Unidos puede costar 100 en las calles de Nueva York. Entonces, ¿dónde se lava más? En los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué país del primer mundo le interesa que se acabe el narcotráfico? A nadie, porque es un negocio muy jugoso, donde el principal lavado está en los países más ricos e industrializados. Entonces, mira, Daniel, que lo que hay que hacer es sincerar las cosas, es decir, ok, atacamos la oferta, pero ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Francia, Australia, Estados Unidos, etcétera, con respecto a la demanda? Y lo otro es, ¿por qué no vamos a una reflexión sobre la legalización? Ya Canadá la tiene, lo tiene Alemania, lo tiene Uruguay hace más de 10 años. Hay países que ya nos pueden dar su experiencia, sus buenas prácticas, lo que funciona, lo que no funciona, con respecto al tema de la legalización, porque si hay legalización, no hay violencia. A ver, quizás ese es el punto de reflexión. Digamos, con legalización se acaba la violencia, pero no se acaba el problema. Porque como tú lo acabas de describir, es un negocio multimillonario gigantesco que tiene otros delitos al lado y que evidentemente hay una fuerza ya universal que no quiere que se acabe porque se les acabaría ese negocio. Pero las experiencias de legalización no sé qué tan efectivas han sido. Es decir, no se puede comparar con el tema del licor. No tiene nada que ver con el tema del licor porque son dos productos totalmente distintos y sobre todo la economía alrededor de las drogas es pues 1000 veces más grande, por dar un número y una dimensión, que el del licor, que la industria del licor. Entonces, en los países en donde se ha legalizado la marihuana, que es lo que se ha legalizado, creo que no han podido acabar, o sea, no es así tan fácil, de se acabó la violencia, se acabó el problema legalizando y quitándoles del negocio de las manos, no se acaba el problema. Entonces ahí, ¿cómo lo enfrentamos? No, mira, el ejemplo más claro es el Uruguay en todo caso. Mira que cuando se legalizó ya son 10 años de experiencia en el Uruguay de la legalización de la marihuana, y implica puntos de venta legales, implica un registro de los usuarios, o sea, algunas reglas del juego muy claras y transparentes. Por un lado, se pensaba que cuando se legalizaba la droga en Uruguay, la marihuana, iban a subir los índices de violencia. Uruguay es el país más seguro de Sudamérica. Cuando tú vas al índice de paz global, entre 11 países rankeados, Uruguay siempre está primero. Entonces, primera consideración, la violencia no aumentó. Segundo, pensamos que cuando íbamos a legalizar la marihuana en el Uruguay, el consumo se iba a disparar. También los estudios demuestran que no hubo tal disparo, no es que la gente apenas se legalizó, corrió a las farmacias, a los puntos de vista autorizados y fue a comprar mucha marihuana. Entonces siempre hay muchos mitos detrás del tema de la legalización y el ejemplo de Uruguay es un ejemplo muy interesante que hay que estudiar, como te digo, habría que reunirse con nuestros pares en el Uruguay para estudiar lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que nos recomiendan, pero el Uruguay es una luz de esperanza lo que está pasando y como te digo, ya son 10 años de esto y en los últimos 10 años Uruguay es el país más seguro de Sudamérica entre 11 países, por lo tanto significa que sí funciona y más bien habría que aprender de ese país. Y no sé qué pasa con la cocaína, o sea, porque una cosa es la marihuana, que ya, digamos, incluso la convirtieron y le vieron el tema, está enfocado también por el tema medicinal, pero la cocaína es otra cosa y sigue siendo la droga más lucrativa y más vendida en el mundo. Ahora mira, tienes ejemplos ya de legalización en Canadá, por ejemplo en Columbia Británica ya tienes, digamos, procesos piloto, ¿no es cierto? Proyectos piloto de legalización de drogas duras. Entonces lo que te digo, hay que estudiar esos países, hay que ver qué es lo que están haciendo, funciona o no funciona. Portugal también tiene unos centros estatales donde la gente puede ir a consumir inclusive drogas más letales. Entonces la idea es comenzar a pensar en eso, porque te digo, lo peor sería que no tengamos ejemplos en ninguna parte y comencemos de cero.
Pero como te digo, hay varios ejemplos a nivel internacional que ya están haciendo pruebas piloto de legalización de drogas duras, incluido, como te digo, la cocaína, la heroína y otras drogas más, y evidentemente hay que aprender de esas experiencias, ¿no? Y lo otro que nos puede salvar, tú lo has dicho muy bien, es que hay un cambio en la demanda internacional. En lugar de consumir cocaína, la gente en el futuro se vaya por el fentanilo, es decir, por las drogas sintéticas. Eso no necesita cultivos, tierras, se puede hacer en una casa, en un garaje, en un laboratorio químico, y por eso un poco yo decía en el futuro, bueno, eso nos puede salvar porque nos quitaría como hub del narcotráfico a nivel mundial. Entonces mira que los escenarios son diversos, pero como te digo yo desde mi punto de vista, el tema de la mano dura, la militarización, las bases militares pueden aportar soluciones interesantes, pero no van a resolver el problema mientras no ataquemos lo de fondo que es la demanda. Y si no atacamos la demanda, esto nunca se va a acabar. No importa que tengamos buques, portaaviones cerca de Venezuela, alguien se dará los monos de hacer llegar eso a los Estados Unidos, ¿no? Y como te digo, lo otro es legalizar, o sea, ver los ejemplos internacionales, ver dónde sí funciona, mejores prácticas, y en función de eso hacer una discusión, pero no en el Ecuador, sino una discusión regional entre Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, entre todos, México, comenzar a pensar, porque mira que México tiene 25 años de guerra contra el narcotráfico con 0 resultados. Colombia tiene 60 años de guerra también con 0 resultados. Cada vez los carteles están más fuertes porque el narcotráfico es una economía importantísima, muy lucrativa, que puede captar e infiltrar a cualquier tipo de gobierno y cualquier estamento. Eso es lo más grave, ¿no? Claro, ahora esta es la realidad que estamos enfrentando. Digamos, el mundo no quiere hablar de legalización. Y estamos hablando que dentro del mundo, el Ecuador, estamos, o sea, uno habla de legalización y a uno le quedan viendo con cara de drogadicto, ¿no? Como si uno estuviera el problema y estuviera promoviendo el consumo. No se entiende el problema, no lo entienden ni desde las autoridades y peor desde la sociedad, ni en el primer mundo, que en donde creo que no quieren entender. Pero acá tampoco estamos preparados para enfrentar ese proceso. Yo lo veo lejos todavía, Jean-Paul. Y en ese sentido, tenemos 2 opciones. O pedimos ayuda para por lo menos contener esta guerra interna que tenemos producto del narcotráfico, o nos dejamos comer vivos, o sea, porque solos no podemos. Entonces, esa es la disyuntiva en este momento y esa es la realidad. Evidentemente, yo he hablado muchas veces del tema de la legalización, pero realmente veo que no estamos preparados, no estamos en esa discusión todavía en el mundo. Y dentro del mundo, el Ecuador, pues, por más que gritemos a los 4 vientos, peor que el Petro, ¿no? Con el megáfono en la mitad de Times Square, nadie nos va a escuchar. Entonces, no estamos en esta etapa y ahorita lo que necesitamos es que nos ayuden a contener toda esta violencia fruto justamente de este narcotráfico. Entonces, en ese sentido, y partiendo de esa realidad y el lugar, en el momento en el que estamos, una presencia de una base militar americana en este caso, y concretamente que quisiera que vayamos hacia allá también, en Galápagos, podría ayudar. ¿Es eso o no tener nada? Es como que estamos en ese momento ahora. Sí, y un poco yo le tomo tus palabras, eso es lo más triste, es decir, tal vez en el futuro sigamos con esta guerra y tengamos, qué sé yo, 20,000, 30,000, 50,000 muertos, 50,000 desaparecidos y nos demos cuenta que ahí sí es el momento ya de comenzar a hablar de la legalización. Y eso va a ser lo más triste, Janet, porque si tomamos como ejemplo lo que está sucediendo en México, como te digo, son 400,000 muertos, 100,000 desaparecidos en 25 años, entonces tal vez en el Ecuador va a pasar lo mismo. Evidentemente a rangos menores, ¿no? Tendremos 50,000 muertos, 30,000 desaparecidos, pero recién ahí la gente dirá, el presidente que esté en ese momento dirá, bueno, yo creo que ya es hora de legalizar. Pero ya será tarde porque ya esos 30,000 muertos los acabamos de enterrar. Entonces, lo triste es justamente eso, de que ese tema no está para tratarse, no lo quieren tratar, no se va a abordar, y seguramente lo que va a pasar en el futuro, Janel, es esto, que entraremos en una guerra como la de México, con numerosos muertos, desaparecidos y heridos, con infiltración del crimen organizado en fiscalía, jueces, militares y policías, que hasta tal vez lleguemos a hacer un narcoestado. Y recién ahí diremos, creo que la mano dura, la militarización, la guerra no es la solución, intentemos otra cosa, pero ya tendremos 30,000 muertos. Entonces, yo te diría que evidentemente, como tú bien señalas, hay que buscar una contención, una ayuda, una cooperación internacional. Yo tampoco soy idea de centrarnos solamente en Estados Unidos. Israel también dijo que nos va a ayudar, ojalá el Mossad pueda venir rápido, vamos donde los franceses, donde los británicos, el MI5. Es decir, busquemos alianzas diversas en seguridad. Mientras más gente nos ayude, mejor. Mientras más gente tengamos de varias nacionalidades de nuestro país, va a ser fundamental. Yo nunca estuve muy de acuerdo con las bases extranjeras, yo siempre en la comisión de la Asamblea, cuando me invitaron,
Yo dije que había que hacer una reforma parcial del artículo 5, es decir, que haya presencia militar extranjera en bases nacionales para que podamos tener mayor control, supervisión, coordinación de actividades entre extranjeros y locales. Eso me parecía lo ideal, pero bueno, el país tiene aquí digamos, la potestad de decir si quiere una base extranjera, ¿no? Pero cuando tienes una base extranjera tienes que estar claro de que ellos tienen su agenda, es decir, peor si está en Galápagos, en un sitio un poco más remoto, más allá de los temas medioambientales y de protección de ecosistemas, evidentemente ellos tienen su agenda propia porque es territorio extranjero, es como una embajada. Entonces, evidentemente, ellos podrán cooperar con el país en ciertos temas, pero en otros temas ellos tendrán una agenda geopolítica frente a Venezuela, Colombia u otros países de interés que evidentemente el Ecuador no podrá saber, no podrá conocer y no podrá controlar. Entonces, es importante que sepamos que cuando tengamos una base extranjera, una parte de la agenda se hará con el Ecuador, evidentemente, pero otra parte de la agenda será reservada y ese país está en su derecho porque esta base es territorio extranjero y evidentemente podrán hacer la agenda geopolítica que a ellos les parezca más pertinente, ¿no? Entonces, siempre será preocupante el tema de los protocolos de intervención, de los protocolos de cooperación, coordinación, supervisión que se haga con los militares extranjeros en territorio ecuatoriano, pero evidentemente, como tú bien has señalado, Janet, es fundamental la cooperación internacional. Pero la cooperación internacional no pasa solamente por una base. Puede o no haber base, pero sí necesito cooperación internacional en inteligencia, en entrenamiento, capacitación, tecnología, equipamiento. Entonces, mira que hay muchas cosas de cooperación que podemos hacer sin que exista una base. Una base es un plus a la estrategia de seguridad, pero no es lo único. Podemos hacer mucha cooperación internacional en los puntos que te acabo de detallar. Entonces, haya o no haya base, la cooperación debe existir y debe ser muy fuerte. La base lo que hace es darle un plus, pero tampoco podemos señalar, ¿no es cierto?, que porque hay una base, a veces la gente piensa que porque vamos a tener una base extranjera, van a venir unos Rambos, unos CIES norteamericanos a darse bala con los delincuentes y van a haber combates urbanos. Eso tampoco le podemos vender a la gente porque eso no va a pasar. Los americanos no van a venir a enfrentar una guerra en territorio ecuatoriano, eso no va a ocurrir. Los europeos tampoco, porque ellos están preocupados por la guerra en Ucrania, saben que en los próximos 4 años va a haber una guerra en Europa y están subiendo su inversión en PIB en defensa. Entonces, mira que no es un tema fácil, no es que se están peleando los países por venir a Ecuador y quieren desesperadamente venir a trabajar acá. Estados Unidos tampoco está un poco reticente, no sé si los acuerdos pasan por el tema de los migrantes que vamos a traer u otros acuerdos que no conocemos, pero el tema para mí no se basa solo en la base. Yo creo que la seguridad, y la OEA, mira que estuvo aquí hace poco, ellos hablan de una seguridad multidimensional, lo cual es fundamental porque implica una relación entre seguridad y desarrollo. Sabemos que a nivel mundial los países de más alto IDH, índice de desarrollo humano, tienen tasas de homicidios más bajas. Eso implica que mientras más política social, económica, educativa hagas, menos violencia y criminalidad tienes en un país. Entonces, esa es la apuesta que hay que hacer. La OEA nos dice, ojalá le hagamos caso. El problema es que como todo, ¿no? O sea, quieres salvar el seguro social, tienes que hacer 200 cosas al mismo tiempo, no es cuestión de tomar una sola acción y ya. Igual en el tema de seguridad, por eso yo planteaba al inicio de esta entrevista que es un elemento más, no podemos plantearlo como la solución al problema de seguridad. Es un elemento más que además está relacionado con esa responsabilidad que tienen los países del primer mundo al ser también parte activa, primaria del problema. Pero evidentemente no es la solución. Y yo la verdad, pues se está planteando que está en Baltra ya hay una base y yo pensaría que nadie está pensando en construir nada, ¿no? Como nos estamos imaginando, ¿no? Una base militar. Fíjate que tienen presencia militar activa con cientos de soldados en Venezuela y no han hecho ninguna base. Entonces yo no creo que va por ahí el tema, pero habría que esperar a ver cómo se termina esta negociación. Sin embargo, hablar de que esa presencia que yo esperaría que sea con tecnología, con sistemas de inteligencia, con sistemas de capacitación, asistencia y ojalá con plata también, pero ¿por qué en Galápagos? Entonces eso es lo que se pregunta la gente aquí. Pues, ayer en la mañana dijo Blasco Luna del correísmo que le van a echar un bombazo a Baltra y van a acabar con las foquitas y los pajaritos y no sé qué, lo cual me parece, la verdad, un argumento absolutamente superficial y traído de los cabellos, ¿no? Yo no creo que sea eso, pero sí tenemos un problema de seguridad en donde Galápagos se convirtió en un centro de abastecimiento y logística del narcotráfico. Para que deje de serlo, pues hay que estar con presencia allí, ¿no? Y con una fuerza militar que por lo menos tenga lanchas con armamento. Hoy no lo tienen.
Sí, sí, yo creo que también la discusión pasa, como tú bien señalas, sobre el lugar físico, el espacio físico. Galápagos es una opción, evidentemente, tú has señalado que hay ya un tipo de infraestructura que está ahí, pero yo no descartaría otras zonas, ¿no? La costa ecuatoriana en general es la zona más violenta del país y tenemos graves problemas en la provincia del Oro, tenemos graves problemas en Guayaquil, ¿no es cierto? Durán es la ciudad más violenta del mundo. Entonces yo te diría que yo tampoco descartaría en otras zonas del país que así también lo requieren. Es más, yo te diría que podríamos pensar no en una, sino en varias instalaciones, porque realmente el tema es tan complejo en el Ecuador que tenemos varias ciudades del Ecuador entre las 50 ciudades más violentas del mundo y que necesitan ayuda. Galápagos tal vez esté muy lejos de eso y tal vez necesitemos más bien estar más en territorio firme dentro de Ecuador. Entonces, yo esperaría un Claro, poco pero lo eso que tú señalas. las fuerzas nacionales, pero para digamos, la justificación de que una fuerza internacional esté en el Ecuador es para intervenir en un problema que nos afecta a nosotros y les afecta a ellos. Y lo que les afecta a ellos es ese centro de abastecimiento de combustibles, droga, armas, personas, tráfico de personas, porque en la última captura de 50 personas, no creo que los 50 hayan estado a cargo cada uno de un bulto de droga, no, esos eran migrantes ilegales, estoy absolutamente, mi sentido común me lo dice. Entonces, en donde están interesados ellos es en interceptar esas lanchas para impedir que lleguen con la droga a los Estados Unidos, que es un punto de la lucha. Como usted lo dijo, no Sí, es la sí, pues, solución, pero sí no es es la un punto de solución. la lucha en donde hay un interés en común. Pues Durán le importará un comino a los gringos. De eso tienen que ocuparse los de acá. Sí, 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 pero el problema es que la droga pasa por todas esas ciudades de la costa, ¿no? No es que solamente pasa por Galápagos, ¿no? La droga llega desde el Perú, desde el Oro y se va transitando hacia arriba, ¿no? Entonces yo te diría que, Janet, que necesitamos ayuda en toda la costa ecuatoriana, porque realmente por eso la violencia es tan extrema en toda la costa, porque diferente sería decir, bueno, la violencia está solamente en el Oro o solamente está en Guayaquil. La violencia es desde Esmeraldas hasta el Oro, o sea, tenemos toda la zona costera contaminada y evidentemente mucha gente trabajando para el crimen organizado con lanchas rápidas con temas de combustible, entonces evidentemente el esfuerzo que hay que hacer es inclusive infiltración en la marina. Entonces, es que es lo que te digo, el poder del narcotráfico es tan fuerte que es capaz de infiltrar cualquier cosa, ¿no? Entonces implica que evidentemente donde se coloque la base debería ser el puesto donde más problemas hay. Y eso habría que ver evidentemente si eso es Galápagos o es del Oro o es en otras partes del país. Y como te digo, no una base, pueden ser varias bases, ¿no? No muy grandes, pero podrían ser varias porque, como te digo, el problema no es solamente centrado en una zona del país, es en toda la costa ecuatoriana que está en unos niveles de violencia muy altos. Entonces, es una reflexión que hay que hacer. Y lo que tú dices, Claro. ¿no? ¿Qué nos van a entregar? Dinero, tecnología, asistencia. Es que eso no está claro tampoco les hemos pedido. No hay un documento de Estado que diga la base va a tener estas condiciones, vamos a pedir estos requerimientos, vamos a pedir estas contrapartes. Es un poco la falta de claridad de parte del Estado. Yo creo que ahí sí deberíamos trabajar mucho sobre qué vamos a pedir, cómo vamos a supervisar, cómo vamos a controlar, a coordinar y además, ¿no es cierto?, un listado de países que están interesados. Eso tampoco nadie nos ha dicho nada. No sabemos qué país del mundo ha dicho que está interesado en venir, aparte de los Estados Unidos. Me parece que Y nadie restringir a un más. solo país. Y es lo Nadie que más te está digo, o sea, interesado. no. Sí. Mira Nadie que más si seguimos. está interesado, esa es la verdad, Jean Paul. Nadie más está interesado. Ningún país Exacto. europeo, que deberían ser los más interesados, digamos, que podrían estar entre los interesados, no están interesados. Están interesados en ayudarnos de otra manera, pero no con una base militar. Y quizás por Exacto. eso Novoa ha dicho, mencionó Manta, Santa Elena y Ujú. Galápagos. Entonces, quizás Claro. allí ya se esté Ahora pensando mira, en algún tipo de logística en las tres claro. ciudades, ¿no? Ahora mira, el modelo Pero francés también es interesante, Janet. Mira, Francia tenía en sus ex colonias varias bases militares extranjeras durante muchas décadas. Y en los últimos años han ido saliendo de ahí y más bien han firmado nuevos acuerdos de cooperación y estratégica de defensa que implican lo que hemos conversado tú y yo: inteligencia, capacitación, entrenamiento, tecnología, equipamiento. Pero los franceses ya no tienen bases extranjeras en África y los africanos tampoco han querido que eso sea así, que recuperaron su soberanía. Entonces, mira que ese es otro ejemplo que deberíamos un poco estudiar, porque los franceses, en lugar de fortalecer sus bases extranjeras en África, salieron de África y ahora tienen otros acuerdos de cooperación donde tienen personal en África, en varios países de África, cientos de hombres, pero ya no son bases que les pertenecen a los franceses. Es otro acuerdo geopolítico de cooperación muy interesante para combate al terrorismo, etcétera, que me parece que también del cual debemos aprender también. claro que sí, claro que sí. Este es justo el momento pues, de analizar esas posibilidades y lo que está en práctica en el mundo, principalmente antes de negarnos o aceptar
abiertamente la posibilidad de decirle sí a esa pregunta en la próxima consulta popular, ¿no? Justamente son estos elementos que queremos entregarle a nuestra audiencia para que pueda ir construyendo su propia opinión y vaya mucho más informado y responsablemente a las urnas a tomar decisiones que pueden cambiar cosas de fondo, ¿no? En el manejo, en este caso, de la seguridad en nuestro país. No es cualquier cosa aceptar que vuelvan las bases militares y tienen que tener objetivos claros y para eso está pues analizar el problema de fondo y mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Jean-Paul, como le dije a mi anterior invitado, pues son temas que no se pueden resolver en una entrevista, pero que pues vamos entregándole argumentos a la audiencia para que pueda seguir formando su opinión. Creo que es lo que desde el periodismo responsable podemos hacer. Muchísimas gracias, Jean-Paul, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet, por la invitación. Pues sigamos debatiendo esto. Como digo, mientras más debatamos de eso, vamos a llegar a la verdad, a la mejor solución para el Ecuador, pues y esperemos días mejores para el país. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia del programa. Gracias, Jean-Paul. Carla, tú sigues con más. Les voy a contar también algunas recomendaciones importantes a esta hora. Así se sienten las fiestas de Cuenca. Enamórate de la ciudad premium del Ecuador que te brinda cultura, tradición y sabor en cada rincón. En noviembre siente la experiencia en Amor por Cuenca. Y Banco del Pacífico con su crédito Levántate Mi Pyme desembolsó $40 millones, logrando reactivar a 680 negocios en todo el país. Porque a pesar de los tropiezos, nuestras pymes siguen siendo las que se levantan, las que sí trabajan, las que abren sus negocios. Así que gracias pymes por nunca dejar de levantarse. Banco del Pacífico, tu banco. Y les cuento que las brigadas sociales están más cerca de ti, con atención directa en tu barrio. Consulta el calendario de brigadas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno y recibe al Nuevo Ecuador en tu comunidad, porque el Nuevo Ecuador impulsa. Continuamos con más información. Así es, Carlita, gracias. Y tomo contacto a esta hora de la mañana con Andrés Castillo, asambleísta por ADN, para preguntarle, pues estamos prácticamente a 15 días de la consulta popular, con un feriado el más largo del año que empieza, pues estamos a 2 días de que empiece. Andrés, buenos días y bienvenido. Hola, Janet, buenos días. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta que le planteé ayer a Blasco Luna es si el correísmo está listo para arrancar y organizado, ¿no? Para poder empezar una campaña por el no. En ese sentido dijo que sí que están, realmente yendo para allá, pero pues vemos una organización política que no está muy consolidada y organizada, digamos, entra debilitada en esta campaña. Le pregunto lo mismo a Andrés Castillo, ¿ya tienen decidido cómo van a organizarse para esta campaña por el sí? En cambio, sí a la consulta popular, a las 3 preguntas de referéndum y a la de consulta popular con miras a una constituyente. Una consulta popular no tiene candidatos, Janet. Una consulta popular tiene posturas, tiene propuestas, tiene posiciones. Y ahora tenemos que hacer toda una pedagogía en torno a las 4 preguntas de la consulta popular, que dicho sea de paso son bastante populares en la conversación en cualquier parte de la ciudad, es decir, y de las ciudades en general. El que haya bases extranjeras, por ejemplo, es una conversación permanente. El que se reduzca el número de asambleístas ha sido una conversación no de estos días, sino de hace años. El asunto de que no tengamos los ecuatorianos que financiar las campañas políticas de los partidos también ha sido una discusión que viene desde hace tiempos. Y por supuesto lo de la Asamblea Constituyente es un tema prioritario para la reorganización institucional. Entonces nosotros como organización política vamos a empeñarnos durante los 15 días de campaña a hacer una pedagogía en torno a todas las preguntas y adicionalmente el decirle a la gente el por qué hay que votar sí, por qué es bueno votar que sí, porque a ratos el decir todo no, como está diciendo la revolución, no tiene nada de sustento, es decir, es una posición absolutamente intemperante que no tiene ningún otro argumento, es el no porque no. Nosotros, en cambio, ya hemos establecido una estrategia a partir de la cual vamos a recorrer nuestras circunscripciones en el caso de los asambleístas, llegando a la gente e informando primero el contenido de las preguntas y luego las razones de por qué votar sí, porque eso es lo importante, el saber por qué se lo hace. La estrategia que contempla, ustedes como asambleístas van a pedir licencia para poder hacer campaña estos 15 días, ¿cómo va a quedar la Asamblea Nacional? En efecto, nosotros recorreremos nuestros territorios y para eso hay que pedir licencia. Nosotros no estamos sobre la línea de incumplir norma alguna. El Código de la Democracia dice que
hay que estar libre de los cargos de elección popular para poder hacer campaña y de esta manera después evitarnos cualquier tipo de proceso que se puede iniciar en el contencioso electoral o lo que fuere. Lo que sí puedo decir, Aner, y esto es importante que tengamos claro, es que nosotros somos asambleístas de la República y para eso fuimos electos. Por lo tanto, nuestra obligación es estar en la Asamblea Nacional. Claro que sí. Así es que haremos una distribución entre nosotros para que mientras unos compañeros están en campaña, otros nos quedemos en la Asamblea trabajando y después alternar, porque hay temas importantes que hay que conocer. Le cuento lo de mi caso personalísimo. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. En esa comisión se abocó conocimiento sobre el proceso de fiscalización de los hechos violentos generados en el paro nacional. Así es que ahí nos pusimos un plazo fatal. Ese plazo fatal está de 60 días. Dentro de esos 60 días están los 15 días de campaña. Por lo tanto, nosotros no podemos tampoco dedicarle todo el tiempo exclusivamente a la campaña porque hay estos otros temas que son importantes, que son prioritarios de atender, porque no podemos nosotros evitar que... No evitar, nosotros no podemos olvidar que estos temas son importantes, hubo mucha gente afectada, etcétera, así es que nosotros trabajaremos sobre eso, así es que trabajaremos en la campaña, sí, habrá división, unos días, otros, pero estaremos en la calle. ¿Aplicarán esta fórmula del va y vienen, es decir, van a ir pidiendo permisos temporales por días o recorridos? Días completos, periodos completos, porque también eso forma parte de la organización, ¿no es cierto? Si es que uno quiere hacer recorridos en la calle, en los barrios, en las ligas, en las asociaciones deportivas, en las asociaciones, en las cámaras, uno debe organizarse de tal manera de que sea un trabajo sostenido, como es así mismo en la Asamblea. Esto no es una lógica de brincos y saltos, ¿no? Sino más bien es una lógica de ser consistente tanto en lo uno como en lo otro. Así es que le dedicaremos todo el tiempo del caso a la campaña en los días que estemos con licencia y le dedicaremos todos los días a la Asamblea en los días que no estemos gozando de ellos. ¿El presidente de la República hará lo mismo? Es decir, ¿va a pedir licencia para salir a hacer campaña él sí de lleno durante los próximos 15 días? ¿Encargará la presidencia? No lo sé, y en eso yo tengo que ser claro. No lo sé, eso es una decisión de él, no quisiera adelantarme, no conversamos sobre eso, más bien lo que hemos hecho es establecer las líneas de lo que vamos a hacer nosotros como asambleístas. Ya las decisiones que tomen en ese sentido son exclusivas del presidente de la República y él sabrá informar al país en su momento. ¿Cuál es la estrategia de campaña? Justamente usted habló de una campaña pedagógica para poder llenar de argumentos o exponer argumentos ante la población para que pueda tomar una posición, en este caso frontalmente a favor del sí, por parte del partido de gobierno o el movimiento de gobierno ADN. ¿En qué consiste o cómo nos traduciría esta estrategia pedagógica? ¿Qué quiere decir eso? Primero, introducir a la gente en el ambiente electoral, en la dinámica de un proceso electoral, porque hay un importante porcentaje de la población ecuatoriana que desconoce que vamos a tener elecciones dentro de 15 días, de 3 semanas. Entonces, eso será un primer paso, informar a la gente que estamos dentro de un proceso electoral. Además, decirle a través de los medios de comunicación, a través de las caminatas, a través del puerta a puerta, a través de las redes sociales, las razones del por qué es necesario que esas preguntas obtengan un sí. Por ejemplo, la reducción del número de asambleístas. Esto es una discusión permanente. Ya se preguntó al pueblo ecuatoriano sobre este asunto, pero fue tan mal preguntado y en tan mal momento político que la gente, a pesar de que está totalmente de acuerdo, dijo que no y que no está de acuerdo con aquello. Bueno, ahora lo que haremos es informar sobre la pregunta. Sobre las bases militares, hace un rato escuchaba yo la entrevista que usted tenía con Jean Paul Pinto y justamente lo que discutieron y lo que conversaron es lo que nosotros vamos a hacer. Decirle a la gente por qué es necesario decantarnos por la seguridad y el orden y un poco rebatir el argumento aquel de la soberanía, el respeto a la integridad territorial, etcétera, que fue lo que plantearon en su momento los revolucionarios de la Constitución del 2008 para poder poner aquella prohibición que ahora nos tiene atados de manos en cuanto a las relaciones internacionales para el combate al crimen organizado. Si es que hablamos de la consulta popular para la Asamblea Constituyente, bueno, aquí ya se abre un poco más el abanico del por qué hay que votar, que sí,
Pero obviamente hay que ir paso a paso. Yo estoy convencido, Janet, que el próximo proceso constituyente no puede ser un proceso de tema libre. Es decir, aquí no podemos estar como en el 2008 discutiendo de si es que hay que dejar el cóndor o hay que cambiar a la concha espondylus en el escudo nacional o hay que hablar de los nuevos derechos sexuales y reproductivos. No, aquí hay que hablar de los temas que son importantes. Por supuesto que lo que está bien se deberá mantener, pero sí estoy convencido además que todo esto que se pueda discutir no puede entrar en una constitución de 400 y pico de artículos como la que tenemos hoy. 444 artículos, no más. Tiene que ser una constitución condensada, con líneas maestras, que permita que el ordenamiento jurídico se despliegue a través de normativa menor y de esa manera poder tener una constitución de largo aliento que permita inclusive ampliar el espectro en derechos, ampliar el espectro de lo que tenemos que hacer y no sea una camisa de fuerza o un traje a la medida como fue la Constitución de Montecristi. El presidente de la República ha hablado en estos días de una constitución de 180 artículos. ¿Ya los tienen listos? ¿Tienen un proyecto que se presentará en caso de que se apruebe la constituyente? ¿Están socializándolo en el grupo? Es decir, ¿cómo se preparan, ¿no? para este proceso? Janet, yo voy a decir algo que inclusive pueden sacar de contexto, me da igual, pero el presidente de la República es el presidente de la República. Él tiene una posición en torno al asunto, yo la respeto, la valoro y la respaldo, pero él seguirá siendo presidente de la República, no será asambleísta constituyente. Nosotros, los que estamos en la Asamblea Nacional ahora, tampoco seremos asambleístas constituyentes. Nosotros como organización política podemos tener un bosquejo, una idea, unas líneas base de lo que se va a discutir y lo que vamos a proponer. Pero obviamente los asambleístas constituyentes que lleguen a la cita de la nueva asamblea serán los que establecerán ya en el detalle cómo será la constitución. Vuelvo y repito, yo coincido con el presidente de la República, él ya le da un número, 180 artículos. Ok, sí. Es bastante menos que los 444 artículos que tenemos ahora. Entonces ya coincidimos en un punto al menos. No podemos tener una constitución inclusive que llega a reglamentar cosas como la que sucede hoy. Y por supuesto, eso implicará una discusión bastante más sustanciosa dentro de la Asamblea Constituyente y para aquello necesitaremos tener una mayoría importante en la Asamblea Constituyente, pero insisto, vamos paso por paso. Ahora, dentro de 15 días y un poquito más, tendremos la primera parte de esta gran batalla larga que tendremos. ¿Vamos o no a una asamblea constituyente? Y a partir de los resultados comenzaremos a trabajar sobre lo otro. Claro, todo es paso a paso, ¿no? Lo primero es ganar la consulta popular, en el caso de la posición de ustedes a favor del sí, y que se apruebe la constituyente. Pero me llama la atención algo que dice, porque pues con otros asambleístas que hemos conversado, pues este fin de semana iba a ser mucho de planificación y de toma de decisiones. Usted ya me dice si todos van a pedir licencia, va a ser pues por tandas, por decirlo así, para no dejar descuidada las responsabilidades en la Asamblea Nacional. Pero usted acaba de mencionar algo, ninguno de nosotros será candidato a la constituyente. A la Asamblea Constituyente. ¿Eso es así? ¿Ya está decidido que ningún asambleísta será candidato o eso también lo dejan para futuro? No. Lo que yo he dicho es que ninguno de nosotros somos constituyentes. Que el presidente de la República tampoco lo es. Entonces no es el momento ahorita de hablar sobre los planes que se tendrá en la constituyente. Es decir, ya será decisión de la organización política quién de nosotros pueda ser candidato y quién finalmente llegue a ser constituyente. Pero al corte de hoy, ninguno de nosotros lo es. Así es que no se trate de tergiversar por parte de la revolución y algunos analistas que dicen, uy, si no saben ni a dónde vamos, si no tienen idea ni siquiera qué es lo que se va a plantear. Bueno, es que no nos corresponde por ahora porque nosotros, el presidente de la República es el presidente, nosotros somos las asambleístas, más adelante se elegirá asambleístas constituyentes y por supuesto serán ellos los que delinearán todos los detalles de la Constitución. Ahora mismo es adelantarse a algo que todavía no sucede. Nosotros estamos convencidos que tendremos un muy buen resultado electoral en la próxima consulta, pero no queremos decir con esto tampoco que estamos confiados y que ya hay que hablar de los temas ni cosas por el estilo, sino que hay que ir quemando todas las naves despacio, con sentido común y sobre todo con prudencia. No hay que adelantarse nunca a los procesos porque a veces uno puede hacer que esto se malogre. Sin caer en ello, pero entre sus aspiraciones personales y su posibilidad de contribuir, ¿le gustaría ser candidato?
No lo sé todavía, Daniel. Yo soy un hombre que vive de su trabajo. Yo vivo de mi sueldo en la asamblea. Salir a una campaña política implica muchísimos esfuerzos, que yo estaría dispuesto a darlo, por supuesto que sí, pero porque todos los esfuerzos que se puedan hacer por el país son fundamentales e importantes. ¿Que me gustaría? Sí, me gustaría, pero hay muchos factores: mi familia, mis recursos económicos, mi estabilidad laboral, las condiciones que pueda generar ya la presentación ante la Asamblea Constituyente, la proyección que nos quiera dar la organización política, cada uno de los que estamos ahora ocasionalmente liderando el movimiento. Así es que son varios factores que en su momento los definiremos, pero en un principio yo le puedo decir que me encantaría, sí, pero también tengo que ver otras cosas que ya en la práctica no se puede dejar de observar antes de tomar una decisión. Bueno, y con esta pregunta termino, pero acabamos de pasar un paro que duró 31 días, muy fuerte para la provincia de Imbabura. Se pensaba que podía golpear fuertemente al presidente de la República. En una única encuesta que hay en este momento, el presidente sale con un 54.3%, si no me equivoco, de calificación positiva a su gestión, que para haber terminado un paro resulta extremadamente positivo. Con ese contexto que doy, ¿ustedes cómo van a esa consulta? ¿Confían en que ganarán? Confiamos que haremos lo que tenemos que hacer. Nosotros confiamos siempre en nuestro trabajo, Janet. Nosotros no ganamos ni por arrastre ni por gravitación espontánea. Todos nosotros le metemos ñeque a la campaña, y así ha sido desde el comienzo. Es decir, todos damos nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro sudor, nuestras malas noches. Y así mismo va a ser en este proceso, porque creemos en lo que tenemos que hacer y estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien. Ese 54% del que la encuesta habla es la evidencia de que la ciudadanía estuvo consciente de que este paro no fue un paro nacional. Tampoco quiero circunscribir la discusión a que fue un paro focalizado en torno a una circunscripción en específico, a un cantón en específico, a una provincia en específico. No, esto fue focalizado entre un grupo de violentos que quisieron trasladar una discusión legítima, que era la eliminación de los subsidios, a una pelea política. Felizmente la gente entendió que el tema de los subsidios era necesario en el Ecuador, era una medida que nos ayudaría a sincerar la economía, que nos iba a permitir liberar recursos que se iban por el tubo de escape de los carros para otro tipo de cosas, y claro, eso ha permitido que el presidente de la República, con el temperamento que le caracteriza, la tranquilidad que le caracteriza para llevar los conflictos y sobre todo la determinación de mantenerse en una posición firme por el país, ha traído como resultado que el pueblo ecuatoriano siga teniendo su buena voluntad en torno al presidente, y la aceptación de este se mantenga más allá del 50%. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por la información entregada. Destaco entre todo eso que los asambleístas de ADN saldrán a hacer campaña electoral, no abandonarán al 100% la Asamblea Nacional, lo harán de manera organizada por turnos, de acuerdo a sus responsabilidades, pedirán licencia, como lo dice la norma, para poder salir a hacer campaña electoral. Muchísimas gracias, Andrés. Seguiremos conversando también sobre la evolución de este corto proceso de campaña electoral. Próximo 16 de noviembre nos vamos todos los ecuatorianos a las urnas. Hay que estar lo más informado posible. Vamos cómo nos va en este proceso electoral único, en donde vamos después de una cortísima campaña electoral de apenas 15 días. Carla, tú sigues con más. Se fue otro carro para Cuenca y ya solamente quedan 10, así que corre a comprar tus boletos. Entre más números tengas, más oportunidades tienes de ganar la lotería de Navidad, 3 millones al entero, un carro cada semana y muchos premios más. Y llegar a tiempo a pagar el agua después del camello cuesta. Para eso existe Mi Banco de Banco del Pacífico, para que no te cueste tanto. Hazlo en tu tienda, en tu farmacia, en tu ferretería, porque ahora es Mi Banco. Y recuerda que este próximo 16 de noviembre los ecuatorianos iremos a las urnas. Vota por Ecuador en este 16 de noviembre y decide el futuro de nuestro país en el referéndum y consulta 2025. Vas a recibir una papeleta tamaño A3 con todas las preguntas. Conoce más información en www.cne.gov.es y también en CNE App. Esto por un Ecuador que vota informado. Y bueno, para finalizar necesitamos refrescarnos, y es que con Vivant Natural Spring Water cada sorbo te ayuda a mantenerte enfocado, activo y con actitud positiva para que puedas sacar lo mejor de ti cada día.
Muy bien, vamos con mi último invitado de esta mañana. Vamos a hablar sobre un caso al que le hemos dado seguimiento aquí en Visionarias. Es más, lo denunciamos aquí en Visionarias y es la difícil situación que está viviendo el Cantón Pujilí luego de que su alcalde ha sido pues detenido, está en la cárcel en este momento acusado de presuntos actos de corrupción. ¿Cómo evoluciona ese caso? Y sobre todo, ¿qué pasó con una acción de protección que interpuso el alcalde para poder ser liberado y defenderse en libertad? Dijo, ¿qué se decidió en esa audiencia de acción de protección? Se lo pregunto al concejal y ex vicealcalde, al doctor Raúl Arroyo. Doctor, buenos días y bienvenido. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo está Pujilí en este momento? Bueno, Janet, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, realmente en Pujilí estamos viendo situaciones bastante complejas, momentos muy difíciles, con una ausencia del alcalde por la prisión que fue dictada por los jueces en torno al caso que todos conocemos ya. Bueno, realmente el alcalde puso una apelación a la prisión preventiva que el día de hoy no fue aceptada por un grupo de jueces que, analizando el tema y viendo todos los elementos que se han presentado hasta el momento, han determinado de que él no puede estar en libertad. En ese sentido, pues en el municipio lo que tratamos ahora es de tratar de buscar el horizonte y poder darle gobernabilidad al GAT y poder llevar a las comunidades las obras que necesitan y sobre todo poder retirar los recursos que tiene el municipio de Pujilí para poder cancelar sueldos y también poder llegar con obras a las parroquias, Janet. A ver, entonces corrijo, porque yo dije que era una acción de protección. No era una acción de protección la interpuesta por el alcalde, sino una apelación a la prisión preventiva, ¿correcto? Correcto. Esa es la figura legal, perfecto. Ajá. Corrijo porque hay que llevar las cosas pues con los términos correctos. Muy bien, esta difícil situación, la última vez que conversamos, doctor, se estaba decidiendo quién debía ser el vicealcalde, que es finalmente el que tiene que tomar la batuta para poder resolver los temas de administración y logística de la alcaldía mientras el alcalde resuelve su situación legal. ¿Qué pasó con esa elección? ¿Quién es en este momento el vicealcalde del Cantón? Bueno, Janet, como conversamos en el último programa que tuve la oportunidad de estar con usted, tuvimos una elección de vicealcaldesa que tenía muchos vicios jurídicos que, bueno, finalmente fue resuelto por una jueza de Pujilí y la que determinó de que la elección pues no tenía un fundamento jurídico y determinó pues que se dé por terminada esa designación y ordenó en el plazo de 10 días que se eligiera un vicealcalde. Cumpliendo la orden de la señora jueza, pues nosotros accedimos y nos reunimos en sesión de consejo y se decidió por una mayoría absoluta de votos que yo nuevamente me reeligiera en la vicealcaldía y obviamente subrogue la alcaldía. Pero luego de esto, han pasado 15 días, realmente el municipio logró tomar su rumbo, hemos logrado hacer algunos cambios en el personal específicamente, para poder, primero, evacuar todas las solicitudes de fiscalía que había hecho al municipio y que lastimosamente estaban retrasadas. No sé si por los funcionarios afines al alcalde, no quisiera pensar eso, pero bueno, íbamos de esta manera. Luego, hace aproximadamente 8 días, 2 de los concejales, de los 7 que somos, que están muy afines al alcalde, interpusieron una acción de protección, indicando de que en la elección de vicealcalde se habían violentado sus derechos constitucionales. Entonces, un juez, también de Pujilí, emitió una medida cautelar en la que dejaba en suspenso todo lo que se había decidido en la sesión de consejo donde fui electo nuevamente como vicealcalde. Entonces eso sucedió hace un par de días. El día de ayer tuvimos la audiencia ya y bueno, en la audiencia pues se presentaron todos los recursos que esto conlleva y lastimosamente el juez ha determinado que va a dictar sentencia el 11 de noviembre. Mientras tanto, Janet, es importante recalcar esto de que el municipio de Pujilí actualmente está entrando ya al 3er mes de que no se han pagado los saberes a los empleados. No podemos despachar las maquinarias del municipio porque no tenemos dinero para poder comprar diésel, no porque falte dinero, sino porque no tenemos el acceso a las cuentas ya que se encuentran bloqueadas, porque el Banco Central, al ver todo este conflicto político que está en Pujilí, han determinado más bien en bloquear las cuentas.
¿Qué se puede hacer para desbloquear? Eso, una pregunta, o sea, ¿qué decisiones se necesitan tomar? Y de lo último que he conocido y he leído de reportes desde Pujilí es que el alcalde Arroyo está gobernando desde la cárcel, lo cual resulta realmente insólito, ¿no? ¿Eso es así? ¿Está tomando decisiones desde la cárcel? ¿Y qué tipo de decisiones está tomando? Bueno, a raíz de que se presentó la acción de la acción de protección por parte de Delfina Chusín y Reinaldo Tucumbi, que son los dos concejales que no están de acuerdo con mi elección, y al no tener alcalde ahorita en el municipio de Pujilí, el José Arroyo emitió una resolución administrativa hace 24 horas en la que él dispone desde la prisión de que se contrate a ciertas personas para que ocupen cargos de alto rango, como direcciones de talento humano, como asesorías, como procurador síndico. Y claro, son las personas que trabajaban con él anteriormente y que fueron despedidas cuando yo ya entré en funciones como alcalde subrogante, y ellos nuevamente se han tomado el municipio y están emitiendo contratos, están ordenando, están queriendo hacer del municipio nuevamente de las suyas, amparados en esta resolución administrativa emitida por el alcalde José Arroyo desde la prisión. Realmente es una locura lo que estamos viviendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humanitario, porque Pujilí está sin recursos, ellos no tienen el acceso tampoco a los bancos. Entonces realmente estamos esperando, ¿no?, que la justicia, esperamos que resuelva pronto esto y poder darle paz a Pujilí. Ahora, ¿es legal que una autoridad pueda seguir, digamos, firmando documentos, emitiendo órdenes cuando en este momento está tras las rejas y enfrentando procesos justamente por presunta corrupción cometida en su función como alcalde? ¿Eso es legal que esté haciendo eso? De ninguna manera. Hemos consultado con juristas, hemos consultado con penalistas, y justamente el principio básico de la prisión preventiva justamente es eso: prevenir y evitar que los funcionarios que se encuentran privados de su libertad puedan ejercer sus funciones mientras dure la prisión preventiva, para que no entorpezcan en el proceso de fiscalía para poder llegar a acceder a los documentos, y sobre todo para que eviten influir sobre los empleados municipales. Pero vemos que con el alcalde eso no funciona, y no es la primera vez. Ya que apenas ingresó en funciones, él también ordenó que la vicealcaldesa electa por ellos de manera fraudulenta también lo subrogue, cuando eso es una potestad exclusivamente del Consejo Municipal. Ahora, si está actuando de manera ilegal, porque simplemente, pues usted como alcalde subrogante no invalida todas las órdenes que da. Digamos, en este momento no sé si el peso de su firma o su mando es legal. No, lo que pasa es que... O no hay claridad ahí en torno a las normativas. Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que actúa José desde la cárcel es totalmente ilegal. De hecho, los 15 días que estuve yo frente a la alcaldía, pues él no interrumpió en nada. Seguimos todo la vía correcta, como tiene que ser dentro de la situación administrativa del municipio. Sin embargo, con esta acción del juez, con aceptar las medidas cautelares a lo que nosotros hicimos, pues aprovechó José y aprovechó para emitir esa resolución, y claro, y todo el grupo de él aprovecharon de esto para nuevamente apoderarse del municipio. Tal es así, Janet, que con mucha pena tengo que decirle, el jueves de la semana pasada fueron retirados de ellos con la Policía Nacional, y no a la fuerza, sino para darle seguridad, porque todos los empleados municipales no les querían ya en el municipio, porque realmente le han hecho mucho daño al municipio de Pujilí. Ahora lo que estamos esperando, Janet, y eso es lo que pedimos a gritos, es que de una vez por todas los jueces ya dejen de jugar con Pujilí, porque una acción de protección que ya fue emitida a favor mío no puede quedar en entredicho con otro juez cuando se trató de la misma materia, y eso es lo que se está ahora analizando. El día de hoy pusimos una demanda en contra de este juez por haber actuado fuera de la ley y posiblemente con dolo, Janet. Y bueno, mientras tanto, 3 meses sin paga
de los empleados municipales. ¿Hasta cuándo van a poder resistir esta situación? ¿En qué momento ya pues se va a poner en práctica la sensibilidad, en este caso por parte del alcalde José Arroyo, que en este momento está gobernando desde la cárcel de mujeres, hay que decirlo, y pues los jueces, como usted dice, pero quienes están parando los platos rotos es quienes pues menos tienen que ver en este problema y que seguramente están ya sufriendo unas necesidades tremendas para poder atender sus necesidades básicas. Claro, ahorita lo único que necesitamos, Janet, lo único es que los jueces por favor actúen en derecho, que los jueces se sensibilicen y que nos dejen gobernar, que nos dejen administrar el municipio como tiene que ser. No puede ser posible, Janet, no solamente son los 3 meses impagos de los empleados municipales, también son los recursos que van hacia el patronato de amparo social. Ahorita dentro del patronato existe un asilo de ancianos en donde no se ha podido entregar los dineros y los ancianos no tienen para comer, están comiendo lo que pueden y los dineros mientras tanto guardados en las cuentas del municipio, las máquinas paralizadas porque no podemos comprar diésel, no llegan las obras a las parroquias. Entonces los que más están pagando ahorita es la gente más pobre, la gente más humilde es la que está pagando los platos rotos de este sainete que han hecho con la política de Pujilí y de este sainete que han hecho con la ley realmente yéndose en contra de todo principio jurídico, y no dicho por mí, dicho por juristas en Quito, dicho por los propios jueces que atienden en otras salas, en donde que deja mucho que desear y deja muchas sospechas de que detrás de esta decisión de los jueces de pronto hubo alguna influencia no justamente jurídica y apegada a derecho. Bueno, esperemos que todo se resuelva pronto y pues el compromiso para seguir de cerca este caso. Doctor Arroyo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y pues estamos en contacto. No, Janet, yo quiero agradecerle a usted realmente de corazón, porque usted ha sido una de las personas que nos ha ayudado mucho a través de Visionarias para poder esclarecer y poder dejar esto a consideración del público, porque realmente lo que no hace la ley hemos logrado con los medios de comunicación serios como el suyo. Gracias, Janet, y un agradecimiento de corazón a usted y a todo su equipo de Visionarios. Muchísimas gracias, doctor, por ese reconocimiento. Simplemente, pues, reiterar nuestro compromiso. Alguna vez alguien me criticó y no me dijo, no, ella agarra un tema y no para hasta que no termina. Bueno, pues, esa es justamente nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, porque, digamos, lo que pasa en Pujilí es simplemente un pequeño ejemplo de lo que pasa en la función pública en nuestro país. Entonces, esto hay que cambiar en grande, en mediano y en pequeño, porque en todas partes, en este momento pónganse a pensar, 3 meses sin sueldo. Miren lo que pasó en Imbabura, 1 mes sin trabajar y esto se fue a la quiebra. Tenemos en este momento una situación crítica en Pujilí que es simplemente una muestra de la crisis y la corrupción que se está viviendo en municipios grandes, medianos y pequeños a nivel nacional. Así que pues esperamos que las cosas mejoren pronto y pues cuente siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Janet, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Un saludo también para todos ustedes. Gracias por seguir nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos explicando esta y otras noticias que seguramente se actualizarán en el resto del día. Que la pasen bien y nos vemos mañana con más entrevistas. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Bienvenidos a Cuenca, Ciudad Premium. Prepara tus sentidos para descubrir Cuenca, la ciudad premium. Enamórate de su arquitectura colonial. Camina por sus calles adoquinadas y seguras mientras disfrutas de la calidez de su gente. Vive su cultura en cada rincón.
Despierta tus sentidos con lo mejor de nuestra gastronomía. Admira sus 4 ríos que abrazan una ciudad de encanto. Cuenca es la experiencia que mereces vivir. Haz tus maletas, que la ciudad premium te espera. Pacífico, tu banco. Atención, el nuevo Ecuador ha llegado a tu comunidad, porque ahora los servicios del Estado no te esperan, te buscan. Cedulación, atención médica gratuita, bonos, ayudas técnicas, kits productivos, conectividad, formación y oportunidades reales que transforman vidas y construyen futuro. Brigadas Sociales del Nuevo Ecuador. Revisa el calendario de visitas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Servicios de calidad, ahora, en la puerta de tu casa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3175. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Tu voto por Ecuador para elegir el país que queremos. Ven y decide en el Referéndum y Consulta Popular 2025 este domingo 16 de noviembre. Recuerda que debes marcar en la papeleta únicamente la opción de tu preferencia, en las 3 preguntas de referéndum y en la pregunta de consulta popular. Si escoges más de una opción en cada pregunta, anularás tu voto. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.